Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo pendientes de todas las últimas horas mirando a la alerta que se está viviendo en estos momentos en Estados Unidos. Enseguida les contamos aviones militares interceptando un avión civil cerca de la residencia de Donald Trump. Vamos a mirar también a las negociaciones entre Ucrania y Estados Unidos con informaciones que hablan de una ruptura total, una ruptura posible. Hablan también de palabras por parte del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en medio de las tensiones con Venezuela. Enseguida les contamos el ultimátum de Trump a Maduro, la respuesta por parte de Venezuela o también el papel que van a jugar tanto Rusia como China, pero antes vamos con últimas horas importantes. Les contamos que aviones militares de Estados Unidos interceptaron este sábado un avión civil que volaba a través del espacio aéreo temporalmente restringido sobre Palm Beach, Florida, donde se encuentra la propiedad de Mar-a-Lago del presidente Donald Trump. Es lo que apunta el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte. El avión civil entró en el espacio aéreo cerca de las 4:20 de esa tarde, según informaba NORAD. Se enviaron aviones de combate F-16 al lugar, que inicialmente lanzaron bengalas para llamar la atención del piloto antes de escoltarlo fuera de la zona restringida. Las bengalas, decía literalmente, que pudieron haber sido visibles para el público, se utilizan con la máxima seguridad, se apagan rápida y completamente y no representan ningún peligro para las personas en tierra. Es lo que declaraba NORAD. El comando es una organización conjunta estadounidense y canadiense que gestiona las alertas aeroespaciales y marítimas para Norteamérica. NORAD recordaba a los pilotos de aviación general que consulten los avisos a los aviadores, avisos oportunos que notifican a los pilotos sobre cualquier cambio en el espacio aéreo nacional, incluidas las restricciones temporales de vuelo antes de cada vuelo. Las restricciones temporales de vuelo prohíben la entrada de aeronaves a ciertos espacios aéreos durante periodos determinados. El comando dijo que los aviones militares responderán a las aeronaves que violen la restricción temporal de vuelo y tomarán las medidas necesarias para lograr el cumplimiento. Un escenario en el que dice: alentamos a todos los pilotos a evitar. Todo esto en un momento en el que la CNN informa que la Casa Blanca considera un escenario en el que la OTAN y Rusia lleguen a acuerdos separados. Ucrania no tendría que abandonar legalmente su camino hacia la OTAN, permanecería en la Constitución, pero la vía práctica para unirse a esta alianza estaría bloqueada. Dichos acuerdos podrían alcanzarse sin la participación de Kiev. Las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania en Florida fueron tensas debido a desacuerdos territoriales. La parte estadounidense presionó por la retirada de las tropas ucranianas del Donbass, mientras que Ucrania afirmaba que era imposible. Kiev también declaró que no iba a abandonar sus aspiraciones de unirse a la OTAN, argumentando que modificar la Constitución en aras de un acuerdo sentaría un mal precedente. La cuestión de las garantías de seguridad también sigue sin resolverse. Also the terms that set up Ukraine for long-term prosperity. I thought we started laying the groundwork for that most certainly in Geneva. I think we continued that work in our communications throughout the week. I think we built on that again today, but there's more work to be done. This is delicate, it's complicated, there are a lot of moving parts, and obviously there's another party involved here that'll have to be a part of the equation, and that'll continue later this week when Mr. Witkoff travels to Moscow, although we've also been in touch in varying degrees with the Russian side, but we have a pretty good understanding of their views as well. So much work remains, but today was again a very productive and useful session where I think additional progress was made, and we continue to be realistic about how difficult this is, but optimistic, particularly given the fact that as we've made progress, I think there is a shared vision here that this is not just about ending the war, which is very important. It is about securing Ukraine's future, a future that we hope will be more prosperous than it's ever been. Por su parte, el secretario del Consejo para la Seguridad de Ucrania, Rustem Umerov, responsable de estas negociaciones sobre el plan de paz de Estados Unidos, confirmaba conversaciones productivas con representantes estadounidenses. Decía que está en juego el futuro de Ucrania. We were discussing about the future of Ukraine. We discussed all the important matters that are important for Ukraine, for Ukrainian people, and the U.S. was super supportive. We already had a successful meeting in Geneva, and today we continued this success. So at the moment, this meeting was productive and successful. On the later stages, hopefully, we will keep you updated. Precisamente mirando a Ucrania y pendientes de estas negociaciones, les contamos que los aliados de Kiev aguardan con temor la reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y el enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff, prevista para este martes en Moscú, en la que van a discutir el plan de paz estadounidense para el conflicto
con Ucrania. Es lo que escribe el diario The Times. Este miedo radica de la opción de que Putin proponga acuerdos comerciales a Witkoff y a Jared Kushner, el yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que también, según este diario, va a viajar a la capital rusa, lo que daría lugar a un acuerdo de paz menos favorable para Kiev. Witkoff ha manifestado su deseo de que Washington fortalezca sus relaciones comerciales con Moscú. Decía, Rusia posee inmensos recursos y vastas extensiones de territorios, lo que apuntaba el enviado especial, que dijo confiar en que si Rusia, Ucrania y Estados Unidos se convierten en socios comerciales se puedan evitar futuros conflictos, porque todos prosperarían. Precisamente sobre esto hablaba Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que decía que no hay ningún plazo para Vladimir Putin quiere acercar esta paz en Ucrania. Escuchamos a Donald Trump. They're going along, and they're going along well. We want to stop people from being killed. Doesn't have much to do with us, but I'd like to see if we can save a lot of souls. A lot of people are being killed. Last month we had 27,000 people killed in that ridiculous war that should have never happened. It would have never happened if I were president. Have you spoken with Rubio and Witkoff since then? I have, yeah. I've spoken to them, and they're doing well. Ukraine's got some difficult little problems. They have some difficult problems, but I think Russia would like to see it end, and I think I know Ukraine would like to see it end. You just said that Ukraine has a little bit of problems. Well, we have a corruption situation going on, which is not helpful. And is that impeding the peace talks? I said it was going on for 3 years, right? Didn't I say it? For 3 years I said it, so I was way ahead of schedule. But I think that there's a good chance we can make a deal. Mientras tanto, la OTAN está evaluando la opción de ser más agresiva hacia Rusia en respuesta a los supuestos ataques que el país euroasiático ha perpetrado contra la región. Es lo que afirma Financial Times el almirante Giuseppe Cabo Dragone, presidente del Comité Militar del Bloque. Decía, estamos estudiándolo todo. En materia cibernética somos más bien reactivos. Estamos considerando ser más agresivos o proactivos en lugar de reactivos. Además, comentaba que un ataque preventivo contra Rusia podría tomarse como una acción defensiva, pero aseguró que esto está alejado de su forma de pensar y comportarse. Decía, cómo se logra la disuasión, ya sea a través de represalias o mediante un ataque preventivo, es algo que debemos analizar en profundidad. No obstante, Financial Times resalta que numerosos diplomáticos, especialmente de Europa del Este, han recomendado que el bloque asuma una posición de contraataque en lugar de ser meramente reactivo. En este sentido, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova, criticaba con dureza las recientes declaraciones del presidente del Comité Militar de la OTAN, Giacomo Cabo Dragone, sobre la opción de emplear ataques preventivos en el marco de la respuesta de la alianza a las supuestas amenazas híbridas por parte de Moscú. La vocera de la Cancillería rusa calificaba estas declaraciones de extremadamente irresponsables y las vinculó con una escalada deliberada por parte del bloque atlántico. Decía, consideramos que se trata de un intento deliberado de socavar los esfuerzos por salir de la crisis en Ucrania. Subrayaba que quienes hacen afirmaciones de este tipo deben ser conscientes de los riesgos y las posibles consecuencias que ello conlleva, incluso para los propios miembros de la alianza. Enfatizaba que desde hace tiempo el bloque militar no oculta sus verdaderos objetivos e intenciones. También les contamos que Rusia conquistó este mes de noviembre en Ucrania 505 kilómetros cuadrados de territorio, casi el doble que en octubre, cuando las fuerzas rusas capturaron 267 kilómetros cuadrados, en lo que apuntaban datos presentados este lunes por la plataforma ucraniana de análisis de la guerra Deep State. El ejército ruso había conquistado en septiembre 259 kilómetros cuadrados, mientras que en agosto se hizo con 464 kilómetros cuadrados de territorio adicional, siempre de acuerdo con esta plataforma. Según Deep State, el 40% del territorio tomado por Rusia en noviembre se encuentra en el frente de Guliápole, de la región de Zaporilla, en el sureste de Ucrania, donde las fuerzas rusas han tomado una quincena de localidades en las últimas semanas. En el frente de Pokrovsk-Mirnograd, en la región oriental de Donetsk, los rusos tomaron en noviembre 56 kilómetros cuadrados. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rechazaba este lunes la idea de que su país acepte concesiones territoriales a Rusia, insistiendo en que Moscú no puede ser recompensada por iniciar una guerra. En una conferencia de prensa en París, junto al presidente francés Emmanuel Macron, Zelensky reconocía que la cuestión territorial es el aspecto más complejo de estas negociaciones de paz. Señalaba que la nueva versión de la propuesta de paz elaborada por Estados Unidos
luce mejor. Además, desestimaba los resultados de Rusia en el campo de batallas, calificándolos de exagerados. Zelensky decía que espera escuchar sobre la visita del enviado especial de Washington para Oriente Medio, Steve Witkoff, a Moscú en una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pendientes de Ucrania, les contamos que altos funcionarios del aparato estatal coordinaron sus acciones en secreto mediante un chat especial para lograr la caída de Andrei Yermak al frente de la oficina de Volodymyr Zelensky, es lo que informa Ukrainska Pravda. Según los informantes, durante un tiempo funcionó un chat cerrado conocido entre sus participantes como Revolucionario, en el que influyentes representantes del más alto nivel de la administración discutían y acordaban acciones dirigidas contra Yermak. El círculo completo de sus integrantes todavía no ha sido establecido, pero las fuentes del medio insisten en que se trata precisamente de la cúpula del aparato estatal. Tras la dimisión de Yermak, uno de los altos funcionarios escribía que nada alegra tanto en las fotos de los sábados desde el despacho de Zelensky como la silla vacía a su derecha. Dice que la dimisión de Yermak ya era una realidad inevitable que simplemente unió a todos en su contra. Mientras tanto, Macron dice que un plan para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania solo puede finalizarse con Kiev y los europeos alrededor de la mesa, lo que asegura este lunes el presidente francés tras reunirse con Volodymyr Zelensky en París. El encuentro se produce la víspera de una reunión entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y Steve Witkoff, el enviado de Donald Trump. Decía Macron que hoy en día no hay propiamente un plan que esté finalizado. Decía además que respecto a los territorios, solo el presidente Zelensky puede finalizarlo y que se necesitan a los europeos cerca de la mesa por los activos congelados rusos y las garantías de seguridad, entre otros aspectos. Por su parte, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmaba este lunes que si Ucrania estuviera acompañada de la Unión Europea en sus reuniones en Estados Unidos sobre la paz con Rusia sería mucho más fuerte. Decía Kallas, los ucranianos están solos. Si estuvieran junto a los europeos, sin duda serían mucho más fuertes, pero confío en que los ucranianos se defiendan por sí mismos. En este sentido, preguntada sobre si Washington puede garantizar una buena solución para Ucrania, Kallas dice que estaría mucho mejor junto a Europa. Dice que tendría mucha más fuerza. También miramos a España para contarles que el primer brote de peste porcina africana en 30 años se extiende por la sierra de Collserola. Desde que el Ministerio de Agricultura confirmase dos primeros casos, el 28 de noviembre son ya 14 los jabalíes detectados con signos de una de estas enfermedades más temidas por el sector porcino. La Generalitat trabaja junto a la Unidad Militar de Emergencias para controlar este brote e impedir que se expanda a otras zonas de España. Las autoridades indican que todavía es pronto para conocer el origen de los contagios, pero una hipótesis se alza entre las demás. Dicen que la causa podría ser un bocadillo de embutido en mal estado. El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Óscar Ordeig, aludía a esta teoría durante una entrevista con Cataluña Radio este domingo. Según indicaba, es pronto para conocer el motivo que ha hecho volver la peste porcina africana a España. Sin embargo, decía que algún alimento que estuviera contaminado pudo ser el origen. Decía, Bellaterra es un lugar muy de paso, autopista, camiones, transportes, basuras, áreas de servicio y por tanto podría ser que algún alimento contaminado o algún virus que hubiera venido con algún medio de transporte y que entonces los jabalíes que comen de todo puedan ser que se infectaran así. Dice además que en todo caso hoy día todo son hipótesis. También hablamos del multimillonario Elon Musk. Decía este lunes que piensa que la guerra es inevitable y que va a ocurrir en 5 años o 10 como máximo. Aunque no especificaba a qué guerra se refiere, Musk publicaba su comentario en respuesta a un mensaje en X que afirmaba que las armas nucleares previenen las guerras o incluso la amenaza creíble de guerra entre las principales potencias. Más también apoyaba la opinión de la publicación de otro usuario que afirmaba que el alcalde electo de Nueva York, Soham Mamdani, y la representante demócrata de Estados Unidos por Minnesota, Ilhan Omar, no debería estar en el gobierno de Estados Unidos y que serán la perdición para su país. En Estados Unidos, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, decía este domingo que las autoridades estadounidenses piensan que el tirador que mató a un miembro de la Guardia Nacional e hirió a otro en Washington se radicalizó en Estados Unidos. En el programa Meet the Press de la NBC, Noem afirmaba que el sospechoso, un afgano identificado como Ramanullah Lakanwal, se había radicalizado desde que llegó a este país. Explicaba además que piensan que se debía a conexiones en su comunidad y estado de origen. Dice además que seguirán hablando con aquellos que interactuaron con él.
Pendientes de Donald Trump y de estas alertas en Estados Unidos, les contamos que a bordo del Air Force One decía que su administración podría imponer restricciones a largo plazo al asilo para ciertas naciones. A preguntarle cuánto tiempo podían durar estas medidas, decía que piensa que mucho tiempo, porque no quieren a esa gente y porque ya tienen suficientes problemas. Decía que no hay un plazo establecido para levantar esta prohibición. Trump citaba a Somalia como ejemplo de un país que podría enfrentarse a restricciones a largo plazo. Los comentarios siguieron a la decisión de revisar y suspender el asilo de países seleccionados después de que 2 miembros de la Guardia Nacional recibieran disparos graves cerca de la Casa Blanca. Pendientes de Estados Unidos, con el foco puesto en las tensiones con Venezuela, el ultimátum de Trump a Maduro, las respuestas también por parte de Argentina. Hacemos una pequeña pausa, 2 minutos, y enseguida la información. Negocios Televisión. Buenos días, 8 de la mañana es la figura de Charlie. Buenos días, 8 de la mañana, dicen que al oro le han bajado a la tierra después de la jornada de ayer. Seguimos en Negocios Televisión. Mañana continuamos en Negocios Televisión. Sean bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Negocios Televisión. Sobre todo intentando ver lo que Europa está poniendo encima de la mesa en esos ejercicios militares. No se puede rescatar, y España, que va por el mismo camino, tirando de gasto público, de inmigración y de fondos europeos, con lo que después nos vamos a encontrar con un gigantesco agujero fiscal todavía mayor al que ya existe. ¿Qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que eso no se puede rescatar. Grecia se podía rescatar, Francia no se puede rescatar, España tampoco. La propia sociedad israelí es bastante más heterogénea de lo que nosotros pensamos. Nosotros, yo creo que a veces tendemos a pensar que un israelí es un judío y no, realmente empiezas a escarbar y ves que es mucho más heterogéneo de lo que nosotros podemos pensar. En general estamos viendo que muchos países están resucitando toda la agenda petrolera. Trump es petrolero, Putin es petrolero, China entiende muy bien, a pesar que se maneja bien con otro tipo de energías, que el petróleo sigue siendo el rey de la globalización de las materias primas. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos atentos a todas las últimas horas con el foco puesto en estas tensiones con Venezuela. Les contamos que Donald Trump se va a reunir precisamente con el foco puesto en Venezuela en el día de hoy en una reunión urgente, una reunión que se va a llevar a cabo en el despacho Oval a eso de las 5 horas del este, es decir, a las 11 en España. Va a contar con la participación del secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Kane, y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, además del subjefe de gabinete, Stephen Miller. El sábado Trump declaraba que el espacio aéreo venezolano debería considerarse cerrado en su totalidad, advirtiendo así a las aeronaves que lo evitaran. El domingo confirmaba haber hablado con el presidente venezolano Nicolás Maduro, pero no reveló más detalles. Estados Unidos ha estado atacando embarcaciones cerca de la costa venezolana, alegando que están involucradas en el narcotráfico. El gobierno de Trump también ha afirmado que Maduro es el líder del cártel de los Soles, al que designaba como organización terrorista. Precisamente sobre esta llamada hablaba el propio Donald Trump. El presidente de Estados Unidos no ofrecía detalles, pero los periodistas le preguntaban sobre esta conversación. Trump decía que la conversación no fue del todo bien y que no le den mucha importancia al cierre del espacio aéreo. Sus comentarios se produjeron después de que Estados Unidos ordenara el cierre de los cielos sobre Venezuela.
Mr. President, on Venezuela, can you tell us more about why the airspace above Venezuela should be considered closed? Because we consider Venezuela to be not a very friendly country. They sent millions of people, really, and probably a number in excess of that. And a lot of those people shouldn't be in our country, from jails, from gangs, from drug dealers, from all of the people that came into our country shouldn't have been in our country, causing a lot of problems. Does your warning and drugs. Does your warning mean that an airstrike is imminent, or should we not read it that way? Don't read anything into it. The New York Times reported that you had a phone call with Maduro. Did you? I don't want to comment on it. The answer is yes. And can you tell us a little bit No, about I can't do that. Mr. President, Would you say it went well? I wouldn't say it went well or badly. It was a phone call, yeah. Y mientras Estados Unidos se prepara para lanzar ataques terrestres dentro de Venezuela, una esperada llamada telefónica entre la Casa Blanca y Caracas llevó un mensaje contundente para Nicolás Maduro. Le decía Trump: usted puede salvarse a sí mismo y a sus seres más cercanos, pero debe abandonar el país ahora. Es lo que informa Miami Herald, que según informaba The New York Times, confirmaba esta llamada que tuvo lugar la semana pasada. Llegó rápidamente a un punto muerto al quedar claro que las posiciones de ambas partes eran irreconciliables. Washington exigía que Maduro y sus principales aliados abandonaran Venezuela de inmediato para permitir la restauración del orden democrático, mientras que los líderes del régimen propusieron entregar el control político a la oposición, pero mantener el control de las fuerzas armadas. Según las fuentes, el mensaje de Estados Unidos a Maduro fue directo: solo se garantizaría un salvoconducto para él, su esposa Ciria Flores y su hijo si aceptaba renunciar de inmediato. La conversación se desarrolló en medio de crecientes señales de que la administración Trump se prepara para una fase más agresiva de operaciones dirigidas contra el cártel de los soles, que según Washington está encabezado por Maduro y otros altos funcionarios. En el punto álgido de su confrontación con Estados Unidos, Venezuela ha pedido efectivamente el apoyo de sus principales aliados. El Wall Street Journal informa que ni Rusia, ni China, ni Irán están dispuestos a intervenir, a pesar de años de retórica antiamericana. La red de aliados de Caracas se está desmoronando. Cuba, Irán y Nicaragua son económicamente demasiado débiles. Rusia está atascada en esta guerra con Ucrania y China está centrada en sus propios problemas internos. Moscú y Pekín están intentando construir relaciones con Trump y no quieren gastar capital político en Maduro. Por ahora se limitan a un apoyo simbólico, poco más que palabras amables. Los analistas piensan que si Estados Unidos decide usar la fuerza, nadie acudirá en ayuda de Venezuela. Venezuela, que acusaba a Estados Unidos de homicidio después de reconocer públicamente por primera vez que alguno de sus ciudadanos se encontraban entre los fallecidos por ataques estadounidenses contra supuestas embarcaciones de drogas en el Caribe. Decía Venezuela: no hay una guerra declarada con Estados Unidos, por lo tanto esto no puede clasificarse como otra cosa que homicidios, lo que apuntaba el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela en una conferencia de prensa. Decía: todo ser humano tiene derecho al debido proceso, ningún ser humano puede ser asesinado de manera brutal. Las declaraciones de Rodríguez son la primera vez que Caracas admite abiertamente que alguno de sus ciudadanos ha fallecido en los ataques estadounidenses que se han ejecutado desde septiembre. Han dejado ya más de 80 fallecidos. Estados Unidos sostiene que los ataques tienen como objetivo interrumpir los flujos ilegales de drogas, aunque Caracas considera que el verdadero objetivo de Washington es sacar a Maduro del poder. Y en pleno alineamiento con Donald Trump, Argentina ha exigido acción inmediata a la Corte Penal Internacional sobre Venezuela y que se emitan órdenes de captura contra Nicolás Maduro. En medio de la escalada de tensión en el Caribe, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmaba este domingo que había hablado con el presidente venezolano Nicolás Maduro. Sin embargo, se negó a dar detalles de la conversación. Aún así, periódicos han informado de un importante dato de esta charla. Trump le había dicho a Maduro que debe abandonar Venezuela. En ese contexto, que el representante argentino en la Asamblea de Estados, parte del Estatuto de Roma en La Haya, ha asegurado que la Corte Penal Internacional debe emitir órdenes de arresto contra los integrantes del régimen venezolano. Decía: la situación en Venezuela se ha deteriorado tras las fraudulentas elecciones de julio de 2024 y esto merece una atención inmediata, es lo que apuntaba Diego Emilio Sadovsky, encargado de negocios de la Embajada Argentina en Países Bajos. También asegura que después de que la oficina del fiscal anunciara la finalización del examen preliminar sobre la situación en Venezuela, hubo muy pocos avances.
También hablamos de la reacción de Irán. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Bagay, afirmaba este lunes que Estados Unidos se ha convertido en la mayor amenaza contra la paz y la seguridad internacionales. Criticaba la decisión de Donald Trump de declarar los cielos de Venezuela como zona de exclusión aérea. En declaraciones a los periodistas en Teherán, Bagay describía esta medida como una violación sin precedentes del derecho internacional, condenando además la exclusión de Sudáfrica de la cumbre del G20 de 2026 en Nueva York y el respaldo a las acciones criminales israelíes en la región. Sobre la cuestión de la energía nuclear, Bagay afirmaba que Teherán está ejerciendo sus derechos. Insistía en que el problema persiste debido a la negativa de los países occidentales a respetarlos. Afirmaba que la otra parte no está lista para negociar y que el Organismo Internacional de Energía Atómica debería dirigir su escrutinio hacia Estados Unidos e Israel, quienes dirigieron acciones militares contra Irán en junio e interrumpieron de esta forma las inspecciones nucleares. Mientras tanto, les contamos que el cometa 3 y Atlas, el tercer objeto interestelar conocido que ha ingresado a nuestro sistema solar, se encuentra en el centro de un debate científico sobre su futuro. Este cuerpo, que no está limitado por la gravedad solar, experimentará un cambio significativo en su trayectoria que, según expertos, será dictado no solo por la física conocida, sino por anomalías sin explicación natural. Un estudio reciente expone que la intervención de Júpiter en 2026 va a reescribir su ruta hacia el espacio interestelar. Descubierto por el sistema Atlas de la NASA el 1 de julio de 2025, el cometa 3 y Atlas ha capturado la atención de la comunidad científica. Su alta velocidad, cercana a los 58 kilómetros por segundo, al entrar en nuestro sistema, le convierte en el objeto interestelar más rápido detectado hasta ahora. Su trayectoria hiperbólica confirma un origen externo, lo que permite estudiar materiales procedentes de regiones remotas de la Vía Láctea. Los análisis dinámicos indican que este enigmático visitante habría llegado desde la constelación de Sagitario y que tras su paso abandonará el sistema solar en dirección a Géminis. Los autores del estudio apuntan a que podría proceder del disco grueso de la galaxia, una zona asociada a estrellas de gran antigüedad debido a la elevada velocidad vertical del cometa respecto al plano galáctico. Sin embargo, precisan que es incierto confirmar la región de origen utilizando únicamente la información cinemática. Investigaciones previas ya habían postulado que este cuerpo no había tenido encuentros cercanos en 10 millones de años y que podría haber viajado en solitario durante miles de millones de años, reforzando la hipótesis de que procede de un antiguo sistema planetario o de una exonube de Oort. También les contamos que Bill Gates, fundador de Microsoft y una de las personas más ricas del mundo, ha anunciado su apoyo a una investigación sobre un método para enfriar artificialmente la Tierra mediante la dispersión de aerosoles especiales en la atmósfera. Hizo esta declaración en una entrevista con Axios. Como señala la publicación, esto implica rociar partículas de ácido sulfúrico en la atmósfera superior. Los científicos piensan que esto reflejará una mayor proporción de la radiación solar de vuelta al espacio, reduciendo el calentamiento planetario. Un efecto similar se observa durante las grandes erupciones volcánicas. Bill Gates señala que anteriormente habría apoyado la investigación sobre el cambio climático. Decía, he financiado iniciativas para comprender la geoingeniería. Al mismo tiempo, Gates enfatizaba que piensa que medidas tan radicales solo son viables si las condiciones climáticas del planeta se deterioran y mucho. Decía, de ninguna manera estoy impulsando al mundo en esa dirección. Sin embargo, añadía que considera importante obtener datos en este prometedor ámbito. Hablando de ciencia, les contamos que científicos estadounidenses han desarrollado una nueva vacuna diseñada para combatir células viejas. Es lo que informa Inmorta Bio, la empresa de biotecnología con sede en Miami para la que trabajan estos investigadores. Sinovac, como se ha nombrado a esta vacuna, actúa estimulando el sistema inmunitario y eliminando de forma selectiva las células senescentes, responsables de impulsar el envejecimiento, la inflamación y la insuficiencia orgánica, así como de favorecer el crecimiento tumoral. Al retirar estas células dañinas se produce un amplio efecto anti-envejecimiento en el organismo. Al mismo tiempo se frena el avance del cáncer, abordando dos de las causas principales del deterioro asociado a la edad: la acumulación de daños y la pérdida de capacidad regenerativa. Dice esta empresa que al eliminar las células senescentes reducimos el proceso biológico del envejecimiento y al mismo tiempo alteramos el microambiente que favorece el crecimiento tumoral necesario para la supervivencia del cáncer. Es lo que apunta el doctor Thomas Ikim, director científico de Inmorta Bio. Dice que es una inmunoterapia verdaderamente pionera. Pendientes de la ciencia, mirando a las últimas horas de estas negociaciones de paz sobre Ucrania, las amenazas de la OTAN a Rusia con las alarmas que siguen sonando en Venezuela. Hacemos una pequeña pausa, 2 minutos y enseguida el mejor análisis en Negocios Televisión.